En las coloridas calles de Puebla, México, Diego Mendoza, un joven profesor de secundaria de 28 años, vive ocultando su verdadera identidad por miedo al rechazo familiar y social. Su mundo se tambalea cuando su orientación sexual es expuesta de la manera más cruel durante una celebración familiar, pero de esa humillación surgirá una red de apoyo inesperada que lo llevará a descubrir que el amor verdadero no solo existe, sino que puede florecer incluso en los lugares más tradicionales. Una historia sobre coraje, autenticidad y el poder transformador de quienes se atreven a amar sin esconderse. El mariachi había dejado de tocar. Los globos de colores colgaban inmóviles bajo el cielo estrellado del patio, como si hasta ellos hubieran contenido la respiración. Diego Mendoza sintió que el mundo entero se desplomaba cuando su primo Raúl alzó el teléfono móvil en el aire, la pantalla brillando como una sentencia de muerte. «Miren todos lo que encontré en el Facebook de nuestro querido profesor», gritó Raúl, su voz cortando el aire festivo como un machete. «Resulta que Diego tiene noviecito». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier mariachi. 50 pares de ojos se clavaron en Diego, quien estaba parado junto a la mesa del pastel de cumpleaños de su abuela Elena, de 82 años. Las manos le temblaron mientras veía cómo su vida privada se convertía en espectáculo público. En la pantalla del teléfono, ampliada para que todos pudieran ver, estaba la fotografía que había subido hacía apenas una semana. Él y Sebastián besándose frente a la Catedral de Puebla, con una sonrisa de felicidad pura que ahora se sentía como una burla del destino. Había sido un momento de valentía momentánea, un impulso de querer gritar al mundo que era feliz, que había encontrado el amor. Ahora esa misma imagen lo condenaba. «No puede ser», murmuró su tía Carmen, llevándose la mano al pecho como si el aire se le hubiera escapado. «Diego, dime que esto es una broma». Su padre, Roberto Mendoza, un hombre de manos callosas y principios rígidos, forjados en décadas de trabajo en la construcción, se acercó lentamente. El sonido de sus botas contra las baldosas del patio resonaba como pasos hacia el cadalso. «¿Qué significa esto, Diego?» Su voz era peligrosamente calmada, el tipo de calma que precede a los huracanes. Diego quiso hablar, quiso explicar, quiso desaparecer. Las palabras se atascaron en su garganta como piedras. A su alrededor, los murmullos comenzaron a crecer. «No puede ser cierto. Siempre me pareció raro. Pobre Elena en su cumpleaños. ¿Qué va a decir la gente en la iglesia? Papá, yo...» Diego logró susurrar, pero su voz sonó quebrada, infantil. «Contéstame», rugió Roberto, y el grito resonó contra las paredes del patio. «¿Eres... eso?» La palabra que no se atrevía a pronunciar colgó en el aire como una espada. Diego sabía que cualquier respuesta sellaría su destino. Mentir significaría traicionar todo lo que había construido con Sebastián, traicionar la felicidad que había encontrado después de años de soledad. Pero decir la verdad, sí, susurró, y luego, encontrando fuerzas que no sabía que tenía, repitió más fuerte: «Sí, papá, soy gay». El impacto de sus palabras fue inmediato. Su madre María se desplomó en una silla llevándose las manos al rostro. Varios tíos comenzaron a alejarse, como si la homosexualidad fuera contagiosa. Los primos más jóvenes sacaron sus teléfonos, algunos para grabar, otros para mandar mensajes a quienes no estaban presentes. «En mi casa no», dijo Roberto, su voz temblando de furia contenida. «En mi casa no vive ningún maricón». La palabra cayó como una bofetada. Diego sintió cómo las lágrimas comenzaron a quemar sus ojos, pero se negó a derramarlas frente a todos. No les daría esa satisfacción. Su abuela Elena, la mujer que había criado a media familia, que había sido su refugio en la infancia, se acercó lentamente con su bastón. Diego esperó encontrar comprensión en sus ojos, el amor incondicional que siempre había recibido de ella. En cambio, encontró decepción. «Mijo», le dijo con voz quebrada, «¿cómo pudiste hacerme esto? ¿En mi cumpleaños? ¿Frente a toda la familia?» Esas palabras dolieron más que cualquier grito. Diego sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que no sabía si podría repararse jamás. «Abuela, yo no planeé. ¡Fuera!», gritó su padre señalando hacia la puerta. «Fuera de mi casa y no vuelvas hasta que decidas ser normal». «Roberto, no», intervino tímidamente su madre, pero la mirada de su esposo la silenció de inmediato. Diego miró a su alrededor, buscando desesperadamente una cara amiga,
alguien que lo defendiera, alguien que dijera que era su familia y que debían apoyarlo. Solo encontró ojos que lo juzgaban, rostros que lo condenaban, familia que se había convertido en extraños en cuestión de minutos. Raúl seguía sosteniendo el teléfono en alto, como un trofeo. «Yo solo pensé que la familia tenía derecho a saber la verdad», dijo con falsa inocencia. «No es justo que nos mintiera». «No les mentí», logró decir Diego, encontrando una última chispa de dignidad. «Solo no les dije algo que no era asunto suyo». «¿No es asunto nuestro?», estalló su tío Mauricio. «Eres maestro de nuestros hijos. ¿Cómo sabemos que no los vas a pervertir?». La acusación fue como un puñal directo al corazón. Diego había dedicado su vida a la educación. Amaba a sus estudiantes como si fueran suyos, y ahora hasta eso se manchaba con el veneno de la ignorancia. «Eso no es», comenzó, pero su voz se quebró. «Ya basta». Su padre se había acercado tanto que Diego podía oler el alcohol en su aliento. «Te doy 5 minutos para que tomes tus cosas y te largues, y más te vale que no vuelvas hasta que te cures de esa enfermedad». Diego asintió lentamente, sintiendo que cada movimiento le costaba un esfuerzo sobrehumano. Caminó hacia la casa atravesando el mar de rostros hostiles y murmullos venenosos. Con cada paso que daba, escuchaba fragmentos de conversaciones que lo desgarraban. «Siempre lo sospeché. Pobre María, qué vergüenza. ¿Y si contagia a los niños? Hay que avisar en la escuela». En su habitación de la infancia, las paredes aún decoradas con diplomas y fotografías de sus logros académicos, Diego metió algunas cosas en una mochila. Sus manos temblaban tanto que apenas podía doblar la ropa. En el escritorio estaba la foto de su graduación universitaria, donde aparecía sonriente junto a sus padres, tan orgullosos de su hijo maestro. La tomó y por un momento pensó en llevársela. Luego la dejó caer. Esa vida había terminado. Cuando salió, la mayoría de los invitados se habían marchado. Solo quedaban los familiares más cercanos, formando un círculo cerrado de juicio y rechazo. Su madre lloraba en silencio, pero no se acercó a despedirlo. Su padre esperaba con los brazos cruzados, como un guardián asegurándose de que el paria abandonara la tribu. Diego, la voz de su abuela lo detuvo en seco. Se volvió, esperando tal vez una última muestra de cariño, un «te quiero a pesar de todo». En cambio, ella le extendió un rosario. «Reza, mijo, reza para que Dios te perdone y te sane». Diego tomó el rosario, no por fe, sino porque no tenía fuerzas para otro rechazo. Las cuentas se sintieron frías contra su piel. «Cuando decidas ser normal», le gritó su padre mientras se alejaba, «cuando dejes esas cochinadas y encuentres una mujer decente, entonces podrás volver a ser mi hijo». Diego caminó por las calles empedradas de su colonia, la mochila al hombro y el corazón hecho pedazos. Las casas coloridas que siempre habían sido su refugio ahora parecían jueces silenciosos. Cada ventana iluminada representaba una familia normal, completa, sin el peso de la vergüenza que él ahora cargaba. El teléfono le vibró. Un mensaje de Sebastián. «Mi amor, ¿cómo está yendo la fiesta? Te extraño». Diego lo leyó y sintió una mezcla de dolor y culpa tan intensa que tuvo que detenerse en mitad de la calle. ¿Cómo iba a explicarle que su momento de felicidad los había condenado a ambos? ¿Cómo iba a decirle que por amarlo había perdido todo lo que conocía? Guardó el teléfono sin responder y siguió caminando sin rumbo, mientras las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación finalmente comenzaron a caer. Por encima de él, las estrellas brillaban indiferentes, ajenas al drama humano que se desarrollaba en las calles de Puebla. No sabía a dónde ir. No sabía qué hacer, solo sabía que en una sola noche, por el simple crimen de amar, se había convertido en un extraño en su propia vida. Diego caminó durante horas por las calles de Puebla hasta que sus piernas se rindieron. Se encontró sentado en una banca del Zócalo, bajo la luz amarillenta de los faroles coloniales, viendo cómo los últimos paseantes nocturnos se retiraban a sus hogares. El reloj de la catedral marcaba las 2 de la madrugada cuando finalmente tuvo el valor de abrir los mensajes que se habían acumulado en su teléfono. Sebastián había escrito 12 veces. Los mensajes pasaban de la curiosidad al amor, de la preocupación al pánico. «¿Todo bien, amor? Diego, me estás preocupando. Por favor, contéstame. Hasta el último. Voy para allá». Pero había otros mensajes, muchos otros. El teléfono no paraba de vibrar con notificaciones de WhatsApp, Facebook, Instagram.
La noticia se había esparcido como pólvora por toda la comunidad. Diego, escuché lo que pasó. Mis padres me prohibieron hablar contigo, lo siento. Ana, su amiga desde la primaria. Hermano, no puedo creer que nos hayas mentido todo este tiempo. Necesito pensar. Carlos, su compañero de universidad. Prof, espero que esto no afecte su trabajo en la escuela. Los padres de familia están preocupados. El mensaje del director de la secundaria donde trabajaba le cayó como un baldazo de agua fría. Pero entre todos esos mensajes de rechazo y distanciamiento, había uno diferente, un número que no reconocía. Hola Diego, soy Esperanza Morales, del comedor La Esperanza en la 5 de mayo. Creo que nos conocimos hace un mes cuando trajiste a tus estudiantes para el proyecto de servicio social. Escuché lo que pasó esta noche. Si necesitas un lugar donde quedarte, tengo un cuarto pequeño arriba del comedor. No es mucho, pero es seguro, y hay café caliente. Diego leyó el mensaje 3 veces, sin poder creer que alguien le estuviera tendiendo la mano. Esperanza recordó vagamente a una mujer de mediana edad, robusta, con manos fuertes y una sonrisa que irradiaba calidez maternal. Durante la visita escolar, ella había tratado a los estudiantes como si fueran sus propios hijos, sirviéndoles comida extra y contándoles historias mientras comían. Sus dedos temblaron mientras escribía la respuesta. ¿En serio? La respuesta llegó de inmediato. En serio, mijo. La vida ya es suficientemente difícil para andarla viviendo solo. Ven cuando gustes. Diego se levantó de la banca, sintiendo por primera vez en horas que podía respirar. Caminó las 8 cuadras hasta el comedor, un pequeño local con paredes pintadas de colores vibrantes y un letrero que decía La Esperanza, donde todos son familia. Esperanza lo esperaba en la puerta, envuelta en un rebozo azul, con una taza humeante en las manos. Sin decir una palabra, se la extendió. Era café de olla con canela y piloncillo, el sabor de la comodidad y el hogar. Pasa, mijo. Te ves como si hubieras peleado con el mundo entero. Y perdí, murmuró Diego siguiéndola adentro. El comedor estaba vacío a esa hora, pero aún olía a comida casera y a las historias de cientos de personas que habían encontrado refugio entre esas paredes. Esperanza lo guió hacia una mesa en el rincón y se sentó frente a él. ¿Quieres contarme qué pasó? ¿O prefieres que finja que no sé nada? Diego la miró esperando encontrar curiosidad morbosa o lástima condescendiente. En cambio, vio comprensión genuina en sus ojos oscuros. Alguien expuso que soy gay frente a toda mi familia, dijo, las palabras saliendo como un susurro. Mi papá me corrió de la casa. Esperanza asintió lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente esa confesión. ¿Y tu novio? La pregunta lo tomó por sorpresa. No había juicio en su voz, solo interés práctico. No sabe lo que pasó. Debe estar preocupadísimo. ¿Lo amas? Sí, respondió Diego sin dudar, y fue la primera vez en toda la noche que su voz sonó firme. Entonces llámalo. El amor no debería sufrir en silencio. Como si hubiera estado esperando esa permisión, Diego marcó el número de Sebastián. El teléfono apenas había dado un timbrazo cuando la voz familiar respondió: Diego, ¿dónde estás? He estado muriéndome de preocupación. Al escuchar la voz de Sebastián, Diego sintió que algo dentro de su pecho se desplomaba. Las lágrimas que había contenido durante horas comenzaron a fluir libremente. Sebastián, lo arruiné todo. La foto que subimos, alguien la vio y se la enseñó a toda mi familia. Mi papá me corrió de la casa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Sebastián llena de culpa. Diego, amor, esto es mi culpa. Yo te convencí de que subieras esa foto. No, lo interrumpió Diego mirando a Esperanza, quien asintió con aprobación. No es culpa de nadie amar, es culpa de quienes no saben amar. Esperanza sonrió y le sirvió más café. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Sebastián. Voy por ti. Estoy con una amiga, alguien que me está ayudando. Después de darle la dirección y colgar, Diego se quedó mirando el teléfono, sintiendo una mezcla extraña de dolor y alivio. Se nota que es un buen hombre, comentó Esperanza. La voz del amor verdadero se reconoce hasta por teléfono. ¿Cómo puede usted estar tan tranquila con todo esto?, preguntó Diego. La mayoría de la gente de su generación, Esperanza se rió, un sonido rico y cálido que llenó el comedor vacío. Mijo, yo tengo 58 años y he visto de todo en este mundo. He alimentado a prostitutas y a políticos, a santos y a pecadores. ¿Sabes qué he aprendido? Que el hambre duele igual en todos los cuerpos
y que el amor es amor, no importa cómo se presente. Se levantó y comenzó a limpiar la mesa de al lado, continuando la conversación mientras trabajaba. Además, tengo un hijo. Bueno, tenía un hijo. Diego levantó la vista, detectando un cambio en su tono. Alejandro tenía tu edad cuando me confesó que le gustaban los hombres. Yo reaccioné mal, muy mal. Le dije las mismas cosas terribles que probablemente te dijeron a ti esta noche. Sus manos se detuvieron sobre la mesa. Se fue a la Ciudad de México. Durante 5 años no supe nada de él. 5 años perdidos por mi orgullo estúpido y mi ignorancia. ¿Y qué pasó?, preguntó Diego suavemente. Enfermó, SIDA. Cuando finalmente tuve noticias suyas, ya era muy tarde para decirle que lo amaba tal como era, que había sido una tonta, que mi amor de madre era más grande que cualquier prejuicio. Esperanza se sentó nuevamente, sus ojos húmedos pero su voz firme. Murió solo en un hospital, porque yo fui demasiado orgullosa para buscarlo y él demasiado herido para volver. Abrí este comedor en su memoria y prometí que jamás dejaría que otro joven pasara por lo que pasó mi Alejandro. El silencio se extendió entre ellos, pesado de significado. Diego sintió que comprendía algo fundamental sobre el dolor y la redención. Por eso me escribió, murmuró. Por eso te escribí, y por eso voy a ayudarte a encontrar el camino de regreso a tu familia, no como el hijo que ellos quieren que seas, sino como el hombre que realmente eres. Diego la miró con incredulidad. ¿Cree que es posible? Vio cómo me miraba mi papá, como si fuera un extraño, como si fuera repugnante. El miedo hace que la gente diga y haga cosas terribles, mijo, pero el amor es más fuerte que el miedo. Solo necesita tiempo para crecer. Esperanza se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Diego entre las suyas. Tengo un plan, pero vas a necesitar mucho valor. ¿Qué tipo de plan? Tu familia te rechazó porque creen que ser gay te convierte en un extraño, en alguien diferente a quien han conocido toda la vida. Necesitamos mostrarles que sigues siendo el mismo Diego que aman. El maestro dedicado, el hijo cariñoso, el hombre bueno que criaron. Los ojos de Diego se iluminaron con una chispa de esperanza. Pero no va a ser fácil, continuó Esperanza. Va a doler, van a decir cosas crueles, vas a querer rendirte muchas veces. ¿Y usted me va a ayudar? Yo voy a estar contigo cada paso del camino, y cuando llegue tu novio, él también. El amor no debe pelearse solo. En ese momento, la puerta del comedor se abrió y entró Sebastián, con el cabello despeinado y los ojos rojos de preocupación. Al ver a Diego, corrió hacia él y lo abrazó con una intensidad que hablaba de horas de angustia. Pensé que había perdido todo, susurró Diego contra su pecho. Nunca me vas a perder, respondió Sebastián, pase lo que pase. Esperanza los observó con una sonrisa que mezclaba alegría y melancolía. Bueno, dijo poniéndose de pie, creo que es hora de que les enseñe el cuarto. Mañana comenzamos a trabajar. Mientras subían las escaleras estrechas hacia el pequeño apartamento encima del comedor, Diego sintió que por primera vez, desde que había comenzado esa pesadilla, no estaba completamente solo. Tenía un plan, tenía apoyo y tenía amor. Era un comienzo. Si este momento también despertó algo en tu corazón, cuéntame desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Quiero sentir hasta dónde llegan estas palabras. 3 semanas habían pasado desde aquella noche terrible. Diego se había instalado en la rutina del comedor de Esperanza. Ayudaba a servir desayunos antes de ir a la escuela, donde el ambiente se había vuelto tenso, pero tolerable, gracias a la intervención del director, quien decidió que la vida privada de sus maestros no era asunto de la institución mientras cumplieran con su trabajo. Por las tardes regresaba a ayudar con las cenas y a planear con Esperanza las pequeñas acciones que conformaban su estrategia. La paciencia es un ingrediente tan importante como la sal en la cocina, le decía Esperanza, mientras preparaban pozole para los clientes nocturnos. Muy poca, y la comida no sabe a nada, demasiada, y se arruina todo. Diego había aprendido a dosificar sus acercamientos a la familia. Un mensaje de texto cada 3 días a su madre, siempre sobre temas neutrales. Espero que estén bien. Vi que llovió en el barrio. Que tengan buen día. Nunca obtenía respuesta, pero tampoco lo bloqueaba, lo cual Esperanza interpretaba como una señal de esperanza. Sebastián había demostrado ser un apoyo inquebrantable. Cada noche, después de cerrar el comedor, se sentaban en la pequeña mesa junto a la ventana del apartamento y él escuchaba con paciencia infinita
mientras Diego procesaba el dolor del rechazo y los pequeños avances del día. Hoy la maestra Lupita me preguntó cómo estaba. Le contó Diego esa tarde de jueves. Fue la primera vez que alguien en la escuela me dirigió la palabra para algo que no fuera trabajo. ¿Y qué le dijiste? Que estaba bien, que tenía apoyo. Diego tomó la mano de Sebastián sobre la mesa. Que tenía amor. Sebastián sonrió, pero Diego notó que había algo diferente en su expresión, una tensión que llevaba días acumulándose. ¿Qué pasa, amor? Te noto preocupado. Sebastián suspiró, soltando la mano de Diego para revolver nerviosamente su café. Es mi mamá. Está preguntando cada vez más sobre ti, sobre por qué ya no vas a la casa, sobre por qué estoy tan distante. Diego sintió una punzada de culpa. En su dolor, había olvidado que Sebastián también tenía una familia. También tenía que navegar las aguas complicadas de mantener su relación en secreto. ¿Qué le has dicho? Que estás pasando por un momento difícil con tu familia, pero ella es muy lista, Diego, y muy perceptiva. Ayer me dijo que si necesitaba hablar de algo, cualquier cosa, ella me iba a escuchar sin juzgar. En ese momento, Esperanza subió las escaleras con su paso característico, anunciándose siempre para darles privacidad. Muchachos, discúlpenme la interrupción, pero Diego, tienes visita. Diego sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Habría venido alguien de su familia? ¿Su madre? ¿Su abuela? ¿Quién es? Una señora mayor. Dice que es la mamá de Sebastián y que necesita hablar contigo urgentemente. Sebastián palideció. ¿Mi mamá? ¿Cómo supo? Los tres bajaron al comedor, donde una mujer elegante de unos 60 años esperaba de pie junto a una de las mesas. Tenía el mismo cabello castaño de Sebastián, aunque salpicado de canas, y sus ojos tenían la misma calidez inteligente. Llevaba un bolso negro clutch contra el pecho, como si protegiera algo valioso. Sebastián, dijo cuando los vio bajar, creo que es hora de que tengamos una conversación honesta. Mamá, ¿cómo llegaste hasta aquí? Seguí tu carro, respondió simplemente. Llevo una semana haciéndolo, y antes de que te enojes, déjame explicarte por qué. Se volvió hacia Diego estudiándolo con la mirada evaluadora de una madre que protege a su hijo. Tú debes ser Diego. He oído hablar mucho de ti. Diego no sabía qué decir. La mujer irradiaba una autoridad maternal que lo hacía sentir como un adolescente pillado en una travesura. Señora Vázquez, siéntense los dos, los interrumpió señalando la mesa. Por favor. Esperanza, con su instinto maternal perfectamente calibrado, se acercó con una charola de café y pan dulce, colocándola en la mesa antes de retirarse discretamente a la cocina. Sebastián, comenzó la señora Vázquez, hace 6 meses que actúas diferente. Más feliz, más distante, más secretivo. Hace 3 semanas que actúas desesperado, como si hubieras perdido algo muy importante. Sebastián evitó la mirada de su madre, fijando los ojos en sus manos entrelazadas sobre la mesa. Y tú, Diego, continuó volviéndose hacia él, apareces en mi búsqueda de Google cuando investigo qué le puede estar pasando a mi hijo. Diego sintió que la sangre se le helaba. ¿Búsqueda de Google? La señora Vázquez abrió su bolso y sacó una impresión de papel. Era la fotografía de Facebook, la misma que había destruido su vida familiar, pero había algo más, una captura de pantalla de los comentarios. Resulta que el primo que publicó esto no solo se conformó con humillarte en privado, también compartió la foto en varios grupos de Facebook del barrio, con comentarios muy desagradables sobre ti y sobre mi hijo. Diego leyó los comentarios y sintió náuseas. No solo hablaban de él, sino que especulaban sobre Sebastián, sobre su relación. Incluso mencionaban a la familia Vázquez. Mamá, susurró Sebastián, yo quería contarte, pero no sabía cómo. ¿Cómo me ibas a contar qué? ¿Que amas a este joven? ¿Que son pareja? ¿Que han estado ocultándome la relación más importante de tu vida porque tenían miedo de mi reacción? La voz de la señora Vázquez se quebró ligeramente en las últimas palabras. Diego y Sebastián se miraron sin saber qué responder. Señora Vázquez, comenzó Diego, no queríamos lastimar a nadie. Sebastián me ha hablado tanto de usted, de lo mucho que la quiere, que decidieron que era mejor mentirme. No mentirle, intervino Sebastián, encontrando finalmente su voz. Protegerla, protegernos. La señora Vázquez los miró a ambos durante un largo momento, luego suspiró profundamente y se recargó en la silla. Sebastián, cuando tu padre murió te prometí que nunca dejaría que te sintieras solo en este mundo. Pero estos últimos 3 meses te he visto sufrir y no entendía por qué.
Sacó otra hoja del bolso, esta vez una impresión de un artículo de periódico local. Hasta que leí esto esta mañana. El titular decía: maestro ejemplar de secundaria rechazado por familia tras confesar su homosexualidad. Había una foto de Diego recibiendo un reconocimiento por excelencia académica el año anterior. Un artículo. Diego tomó el papel con manos temblorosas. Al parecer, uno de tus estudiantes escribió a la sección de cartas del periódico, defendiéndote, diciendo que eres el mejor maestro que han tenido, que los has ayudado a creer en sí mismos, que no importa a quién ames porque lo que importa es cómo tratas a las personas. Diego leyó la carta escrita por Fernanda Hernández, una de sus estudiantes más tímidas, a quien había ayudado a superar su miedo a hablar en público. El artículo generó más cartas, continuó la señora Vázquez, padres de familia apoyándote, exalumnos compartiendo historias de cómo cambiaste sus vidas, la directora de la escuela primaria donde hiciste tu servicio social pidiendo que te den una medalla al mérito ciudadano. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego mientras leía testimonio tras testimonio de personas que lo defendían, que hablaban de su carácter, de su bondad, de su impacto positivo en la comunidad. Pero eso no es todo, dijo la señora Vázquez sacando una última hoja del bolso. Esta mañana recibí una llamada. Tu abuela quiere verme. Diego levantó la vista bruscamente. ¿Mi abuela Elena? Leyó el artículo y todos los comentarios de apoyo. Dice que necesita hablar con la madre del joven que ama a su nieto porque tiene cosas que preguntarle y cosas que entender. El silencio que siguió fue profundo. Diego sentía que el mundo se reordenaba a su alrededor. La evidencia concreta del apoyo de la comunidad, las voces que se alzaban en su defensa, el interés de su abuela por conocer a la madre de Sebastián, todo parecía imposible. ¿Y usted qué le va a decir?, preguntó Sebastián. Su madre lo miró con una ternura infinita. Le voy a decir que mi hijo ama a un hombre extraordinario, que he criado a un joven que sabe elegir bien a las personas importantes en su vida, y que si ella quiere conocer a la familia de Diego, va a conocer a una familia que los ama y los apoya sin condiciones. Sebastián se levantó y abrazó a su madre, llorando sin intentar esconderlo. Te amo, mijo, susurró ella. Y si tú amas a Diego, entonces yo también lo voy a amar. Diego sintió que algo fundamental había cambiado. La prueba objetiva estaba ahí, en blanco y negro. Su comunidad lo apoyaba. Su impacto positivo era real y reconocido públicamente, y ahora tenía una familia completa que lo respaldaba. Esperanza apareció desde la cocina, sonriendo con los ojos húmedos. Creo que es hora de prepararle café a tu abuela, le dijo a Diego. Tengo la sensación de que va a ser una conversación muy interesante. 1800 palabras. Capítulo 2. Aliado Amplano. Diego caminó durante horas por las calles de Puebla hasta que sus piernas se rindieron. Se encontró sentado en una banca del Zócalo, bajo la luz amarillenta de los faroles coloniales, viendo cómo los últimos paseantes nocturnos se retiraban a sus hogares. El reloj de la catedral marcaba las 2 de la madrugada, cuando finalmente tuvo el valor de abrir los mensajes que se habían acumulado en su teléfono. Sebastián había escrito 12 veces. Los mensajes pasaban de la curiosidad al amor, de la preocupación al pánico. ¿Todo bien, amor? Diego, me estás preocupando. Por favor, contéstame. Hasta el último. Voy para allá. Pero había otros mensajes, muchos otros. El teléfono no paraba de vibrar con notificaciones de WhatsApp, Facebook, Instagram. La noticia se había esparcido como pólvora por toda la comunidad. Diego, escuché lo que pasó. Mis padres me prohibieron hablar contigo. Lo siento. Ana, su amiga desde la primaria. Hermano, no puedo creer que nos hayas mentido todo este tiempo. Necesito pensar. Carlos, su compañero de universidad. Prof, espero que esto no afecte su trabajo en la escuela. Los padres de familia están preocupados. El mensaje del director de la secundaria donde trabajaba le cayó como un baldazo de agua fría. Pero entre todos esos mensajes de rechazo y distanciamiento, había uno diferente. Un número que no reconocía. Hola Diego, soy Esperanza Morales, del comedor La Esperanza en la 5 de mayo. Creo que nos conocimos hace un mes cuando trajiste a tus estudiantes para el proyecto de servicio social. Escuché lo que pasó esta noche. Si necesitas un lugar donde quedarte, tengo un cuarto pequeño arriba del comedor. No es mucho, pero es seguro. Y hay café caliente. Diego leyó el mensaje 3 veces, sin poder creer que alguien le estuviera tendiendo la mano.
Esperanza. Recordó vagamente a una mujer de mediana edad, robusta, con manos fuertes y una sonrisa que irradiaba calidez maternal. Durante la visita escolar, ella había tratado a los estudiantes como si fueran sus propios hijos, sirviéndoles comida extra y contándoles historias mientras comían. Sus dedos temblaron mientras escribía la respuesta. ¿En serio? La respuesta llegó de inmediato. En serio, mijo. La vida ya es suficientemente difícil para andarla viviendo solo. Ven cuando gustes. Diego se levantó de la banca, sintiendo por primera vez en horas que podía respirar. Caminó las 8 cuadras hasta el comedor, un pequeño local con paredes pintadas de colores vibrantes y un letrero que decía La Esperanza, donde todos son familia. Esperanza lo esperaba en la puerta, envuelta en un rebozo azul con una taza humeante en las manos. Sin decir una palabra, se la extendió. Era café de olla, con canela y piloncillo, el sabor de la comodidad y el hogar. Pasa, mijo, te ves como si hubieras peleado con el mundo entero. Y perdí, murmuró Diego siguiéndola adentro. El comedor estaba vacío a esa hora, pero aún olía a comida casera y a las historias de cientos de personas que habían encontrado refugio entre esas paredes. Esperanza lo guió hacia una mesa en el rincón y se sentó frente a él. ¿Quieres contarme qué pasó? ¿O prefieres que finja que no sé nada? Diego la miró, esperando encontrar curiosidad morbosa o lástima condescendiente. En cambio, vio comprensión genuina en sus ojos oscuros. Alguien expuso que soy gay frente a toda mi familia, dijo, las palabras saliendo como un susurro. Mi papá me corrió de la casa. Esperanza asintió lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente esa confesión. ¿Y tu novio? La pregunta lo tomó por sorpresa. No había juicio en su voz, solo interés práctico. No sabe lo que pasó. Debe estar preocupadísimo. ¿Lo amas? Sí, respondió Diego sin dudar, y fue la primera vez en toda la noche que su voz sonó firme. Entonces llámalo. El amor no debería sufrir en silencio. Como si hubiera estado esperando esa permisión, Diego marcó el número de Sebastián. El teléfono apenas había dado un timbrazo cuando la voz familiar respondió: «Diego, ¿dónde estás? He estado muriéndome de preocupación». Al escuchar la voz de Sebastián, Diego sintió que algo dentro de su pecho se desplomaba. Las lágrimas que había contenido durante horas comenzaron a fluir libremente. «Sebastián, lo arruiné todo. La foto que subimos, alguien la vio y se la enseñó a toda mi familia. Mi papá me corrió de la casa». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Sebastián llena de culpa. «Diego, amor, esto es mi culpa. Yo te convencí de que subieras esa foto. No», lo interrumpió Diego mirando a Esperanza, quien asintió con aprobación. «No es culpa de nadie amar, es culpa de quienes no saben amar». Esperanza sonrió y le sirvió más café. «¿Dónde estás ahora?», preguntó Sebastián. «Voy por ti. Estoy con una amiga, alguien que me está ayudando». Después de darle la dirección y colgar, Diego se quedó mirando el teléfono, sintiendo una mezcla extraña de dolor y alivio. «Se nota que es un buen hombre», comentó Esperanza. «La voz del amor verdadero se reconoce hasta por teléfono». «¿Cómo puede usted estar tan tranquila con todo esto?», preguntó Diego. La mayoría de la gente de su generación. Esperanza se rió, un sonido rico y cálido que llenó el comedor vacío. «Mijo, yo tengo 58 años y he visto de todo en este mundo. He alimentado a prostitutas y a políticos, a santos y a pecadores. ¿Sabes qué he aprendido? Que el hambre duele igual en todos los cuerpos y que el amor es amor, no importa cómo se presente». Se levantó y comenzó a limpiar la mesa de al lado, continuando la conversación mientras trabajaba. «Además, tengo un hijo. Bueno, tenía un hijo». Diego levantó la vista, detectando un cambio en su tono. «Alejandro tenía tu edad cuando me confesó que le gustaban los hombres. Yo reaccioné mal, muy mal. Le dije las mismas cosas terribles que probablemente te dijeron a ti esta noche». Sus manos se detuvieron sobre la mesa. Se fue a la Ciudad de México. Durante 5 años no supe nada de él. 5 años perdidos por mi orgullo estúpido y mi ignorancia. «¿Y qué pasó?», preguntó Diego suavemente. «Enfermó. SIDA. Cuando finalmente tuve noticias suyas, ya era muy tarde para decirle que lo amaba tal como era, que había sido una tonta, que mi amor de madre era más grande que cualquier prejuicio». Esperanza se sentó nuevamente, sus ojos húmedos pero su voz firme. «Murió solo en un hospital.
porque yo fui demasiado orgullosa para buscarlo y él demasiado herido para volver. Abrí este comedor en su memoria y prometí que jamás dejaría que otro joven pasara por lo que pasó mi Alejandro. El silencio se extendió entre ellos, pesado de significado. Diego sintió que comprendía algo fundamental sobre el dolor y la redención. «Por eso me escribió», murmuró. «Por eso te escribí, y por eso voy a ayudarte a encontrar el camino de regreso a tu familia, no como el hijo que ellos quieren que seas, sino como el hombre que realmente eres». Diego la miró con incredulidad. «¿Cree que es posible?» Vio cómo me miraba mi papá, como si fuera un extraño, como si fuera repugnante. «El miedo hace que la gente diga y haga cosas terribles, mijo, pero el amor es más fuerte que el miedo. Solo necesita tiempo para crecer». Esperanza se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Diego entre las suyas. «Tengo un plan, pero vas a necesitar mucho valor». «¿Qué tipo de plan?» «Tu familia te rechazó porque creen que ser gay te convierte en un extraño, en alguien diferente a quien han conocido toda la vida. Necesitamos mostrarles que sigues siendo el mismo Diego que aman, el maestro dedicado, el hijo cariñoso, el hombre bueno que criaron». Los ojos de Diego se iluminaron con una chispa de esperanza. «Pero no va a ser fácil», continuó Esperanza. «Va a doler, van a decir cosas crueles, vas a querer rendirte muchas veces. ¿Y usted me va a ayudar? Yo voy a estar contigo cada paso del camino, y cuando llegue tu novio, él también. El amor no debe pelearse solo». En ese momento, la puerta del comedor se abrió y entró Sebastián, con el cabello despeinado y los ojos rojos de preocupación. Al ver a Diego, corrió hacia él y lo abrazó con una intensidad que hablaba de horas de angustia. «Pensé que había perdido todo», susurró Diego contra su pecho. «Nunca me vas a perder», respondió Sebastián. «Pase lo que pase». Esperanza los observó con una sonrisa que mezclaba alegría y melancolía. «Bueno», dijo poniéndose de pie, «creo que es hora de que les enseñe el cuarto. Mañana comenzamos a trabajar». Mientras subían las escaleras estrechas hacia el pequeño apartamento encima del comedor, Diego sintió que por primera vez, desde que había comenzado esa pesadilla, no estaba completamente solo. Tenía un plan, tenía apoyo y tenía amor. Era un comienzo. Si este momento también despertó algo en tu corazón, cuéntame desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Quiero sentir hasta dónde llegan estas palabras. La cafetería El Rincón nunca había sido testigo de una reunión tan cargada de expectativas. Diego llegó 15 minutos antes de la hora acordada, con Sebastián a su lado y Esperanza como refuerzo moral. La señora Vázquez ya los esperaba en una mesa del fondo, elegante como siempre, pero con la tensión visible en la forma en que revolvía su café sin beberlo. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», le preguntó Sebastián por tercera vez, tomando su mano bajo la mesa. «Tengo que intentarlo», respondió Diego, aunque su voz temblaba ligeramente. «Esa prueba del periódico me devolvió la esperanza. Si mi abuela quiere conocer a tu familia, significa que algo cambió en ella». Esperanza asintió con aprobación. «El amor de una abuela es terco, mijo. Puede estar confundido, lastimado, pero no se rinde fácilmente». A las 4 en punto exactas, la figura inconfundible de la abuela Elena apareció en la entrada de la cafetería. Llevaba su vestido azul marino de los domingos y el rosario que siempre cargaba en el bolso, pero había algo diferente en su postura. Caminaba lentamente, pero con determinación, apoyándose en su bastón mientras buscaba con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los de Diego, ambos se quedaron inmóviles por un momento que pareció eterno. Luego ella continuó caminando hacia la mesa y Diego se puso de pie automáticamente, el respeto filial grabado demasiado profundo para ser borrado por el dolor. «Abuela», murmuró, sin saber si debía acercarse o mantener la distancia. «Diego», respondió ella, y luego volviéndose hacia la señora Vázquez, «usted debe ser la mamá de Sebastián». «Teresa Vázquez», se presentó extendiendo la mano. «Es un placer conocerla, señora Elena Mendoza. Pero dígame, doña Elena». Se sentaron en un silencio tenso. Diego notó que su abuela evitaba mirarlo directamente, pero tampoco se había ido, lo cual Esperanza había dicho que era una buena señal. «Doña Elena», comenzó la señora Vázquez con tacto diplomático, «gracias por aceptar esta reunión. Sé que debe ser difícil para usted». La abuela Elena asintió lentamente, sus manos arrugadas pero firmes alrededor de la taza de té que había ordenado. «Señora Teresa,
Voy a ser directa porque a mi edad no se puede perder tiempo con rodeos. Leí lo que escribieron de mi nieto en el periódico. Diego contuvo la respiración. Leí lo que dijeron sus estudiantes, los padres de familia, la gente que lo conoce. Su voz se quebró ligeramente y me di cuenta de que tal vez yo no conozco a mi nieto tan bien como creía. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Diego, pero su abuela continuó. Durante 70 años he ido a misa todos los domingos. He rezado el rosario todas las noches. He criado a 5 hijos bajo los principios de la Iglesia Católica. Hizo una pausa, mirando finalmente a Diego. Pero en ningún lado de la Biblia dice que deba dejar de amar a mi nieto. Diego sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. El padre Martínez vino a visitarme después de que salió el artículo, continuó doña Elena. Me dijo que había leído las cartas de apoyo, que había hablado con algunos de los padres de familia de tus estudiantes. Me dijo algo que me quedó grabado. Por sus frutos los conoceréis, y los frutos de Diego son buenos muchachos que creen en sí mismos y familias que lo respetan. Sebastián apretó la mano de Diego bajo la mesa, transmitiéndole fortaleza silenciosa. Doña Elena, intervino la señora Vázquez suavemente, puedo ver cuánto ama a Diego, y puedo decirle que mi hijo lo ama profundamente. Se nota en cada palabra que dice sobre él, en cómo ha cambiado desde que están juntos. ¿Cómo ha cambiado?, preguntó doña Elena, genuinamente curiosa. Es más feliz, más seguro de sí mismo, más generoso. Teresa sonrió. Diego lo inspiró a ser mejor persona, y eso es lo que hace el amor verdadero. Diego finalmente encontró su voz. Abuela, sé que no soy el nieto que usted esperaba. Sé que la decepcioné terriblemente esa noche. No me decepcionaste por ser gay, mijo, lo interrumpió doña Elena, sus ojos ahora directamente fijos en los suyos. Me decepcionaste por no confiar en mí lo suficiente para contármelo. Esas palabras cayeron como una revelación. Todo el dolor, toda la culpa que había cargado durante semanas se reorganizó en su pecho. Tenía miedo, susurró. Miedo de perderla. ¿Y preferiste que me enterara de la peor manera posible? En mi cumpleaños, frente a toda la familia, por la boca de tu primo malcriado. Diego bajó la cabeza avergonzado. Tiene razón. Claro que tengo razón. Tengo 82 años. Casi siempre tengo razón. Por primera vez en semanas, Diego vio un destello de humor en los ojos de su abuela y sintió que algo se aflojaba en su pecho. Ahora, continuó doña Elena, volviéndose hacia Sebastián, tú eres el joven que ama a mi nieto. Sebastián se irguió, nervioso pero determinado. Sí, señora, lo amo mucho. ¿Y qué intenciones tienes con él? La pregunta directa tomó a Sebastián por sorpresa, pero respondió sin dudar. Quiero construir una vida con él. Quiero que sea feliz. Quiero cuidarlo. Doña Elena lo estudió durante un largo momento, luego asintió con aprobación. Tu madre te educó bien, se nota. Gracias, doña Elena. Pero quiero que sepan algo los dos. Su tono se volvió más serio. El camino no va a ser fácil. Tu papá, Diego, está muy lastimado. Se siente traicionado, confundido, y los demás de la familia, algunos van a necesitar tiempo. Diego sintió que una sombra cruzaba por su momento de felicidad. ¿Cree que algún día pueda perdonarme? Tu papá te ama, mijo, pero el amor a veces necesita ayuda para superar el miedo. Doña Elena tomó su bolso y sacó algo. La foto de graduación que Diego había dejado en su cuarto la noche del rechazo. Él me pidió que te devolviera esto. Dijo que ya no quería verla. Diego tomó la fotografía con manos temblorosas, viendo las sonrisas orgullosas de sus padres junto a él en su día de graduación. Pero, continuó su abuela, también me pidió que te preguntara si estás bien, si tienes dónde vivir, si necesitas algo. El corazón de Diego se aceleró. ¿En serio? ¿En serio? Tu papá es orgulloso y terco, pero no es malo. Solo está asustado porque no entiende. Esperanza, que había permanecido en silencio toda la conversación, finalmente habló. El amor a veces necesita traducción entre generaciones, doña Elena, pero se nota que en esta familia hay mucho amor que traducir. Usted debe ser la señora que está ayudando a mi nieto, dijo doña Elena, volviéndose hacia Esperanza con gratitud genuina. Solo le doy un techo y comida caliente. El valor lo pone él. No, corrigió Diego. Me está dando una familia cuando perdí la mía. No perdiste tu familia, mijo, lo corrigió suavemente doña Elena. Solo se complicó un poco. Se quedaron en silencio por unos momentos.
cada uno procesando el peso de la conversación. Luego doña Elena se puso de pie. «Señora Teresa, ¿le gustaría venir a mi casa el domingo para el café? Me gustaría conocer mejor a la familia de mi nieto». «Me encantaría», respondió Teresa con una sonrisa genuina. «Y ustedes dos», se dirigió a Diego y Sebastián, «van a venir también. Es hora de que esta familia empiece a funcionar como debe ser». Diego se levantó y por primera vez en semanas abrazó a su abuela. Ella lo recibió en sus brazos con la fuerza de siempre, pero ahora había comprensión donde antes había habido rechazo. «Te amo, abuela», susurró contra su hombro. «Y yo a ti, mijo. Siempre te he amado». Cuando se separaron, doña Elena tomó las manos de ambos jóvenes. «Pero escúchenme bien, el domingo va a ser difícil. Van a venir algunos de la familia que aún no entienden. Van a decir cosas hirientes. ¿Están preparados para eso?». Diego miró a Sebastián, luego a Esperanza, finalmente a Teresa. Tenía un equipo ahora, una red de apoyo que no había tenido antes. «Estamos preparados», dijo con una convicción que no había sentido en meses. Pero mientras salían de la cafetería, mientras Sebastián lo tomaba de la mano abiertamente por primera vez en semanas, mientras su abuela los bendecía con una sonrisa, Diego no podía sacudirse la sensación de que la prueba real aún estaba por venir. El domingo sería público, el domingo sería definitivo, el domingo cambiaría todo, para bien o para mal. Si quieres seguir recibiendo historias que hablan al alma como esta, toca el botón rojo que dice «Suscribirse». Es gratis y me ayuda a seguir compartiendo nuevos caminos contigo. El patio de la abuela Elena lucía diferente ese domingo. Las mismas baldosas coloridas, las mismas macetas con geranios, pero la tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Diego llegó con Sebastián y Teresa, mientras Esperanza los seguía cargando una charola de pan dulce casero, su contribución a lo que todos sabían que sería una batalla. «Respira, mijo», le susurró Esperanza al oído mientras se acercaban a la puerta. «Recuerda que hoy no vienes a pedir perdón por ser quien eres, vienes a reclamar tu lugar en esta familia». A través de las ventanas, Diego podía ver que ya habían llegado casi todos, sus tíos, sus primos, incluso algunos vecinos que habían sido invitados como testigos morales. Su estómago se contrajo cuando reconoció la silueta de su padre junto a la mesa principal, de espaldas, rígido como una estatela. «¿Está listo?», preguntó Sebastián, entrelazando sus dedos con los suyos. «Tan listo como se puede estar para cambiar el mundo», respondió Diego, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. Doña Elena los recibió en la puerta con una sonrisa valiente pero tensa. «Llegaron. Qué bueno», bajó la voz. «Tu papá llegó hace una hora. Ha estado callado, pero no se ha ido. Eso es algo. ¿Y los demás?». «Los demás van a ser los demás», respondió su abuela con pragmatismo. «Pero recuerda, esta es mi casa, y en mi casa se respeta a la familia». Entraron al patio como gladiadores entrando a la arena. Las conversaciones se detuvieron inmediatamente. Todos los ojos se clavaron en ellos, especialmente en Sebastián y Diego tomados de la mano. Una declaración silenciosa, pero poderosa. «Buenos días», saludó Diego con voz clara, dirigiéndose a todo el grupo. Un coro desigual de respuestas le siguió, desde buenos días genuinos hasta murmullos apenas audibles. Su primo Raúl, el mismo que había iniciado todo el drama, estaba sentado en un rincón con los brazos cruzados y una expresión de desafío en el rostro. «Diego», la voz de su padre cortó el aire como un látigo. Roberto se había dado vuelta finalmente, y Diego pudo ver que las últimas semanas habían cobrado su precio. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. «Viniste. Me invitó mi abuela», respondió Diego, manteniendo la voz firme. «Y quería presentarte oficialmente a Sebastián». El silencio que siguió fue estruendoso. Sebastián dio un paso adelante, soltando la mano de Diego para extender la suya hacia Roberto. «Mucho gusto, señor Mendoza. Soy Sebastián Vázquez». Roberto miró la mano extendida como si fuera una serpiente venenosa. Los segundos se estiraron hasta volverse insoportables. Luego, lentamente, extendió su propia mano y la estrechó brevemente. «Roberto», murmuró sin hacer contacto visual. Teresa se acercó con la elegancia que la caracterizaba. «Señor Mendoza, soy Teresa, la madre de Sebastián. Muchas gracias por recibirnos en su familia». «Esta no es mi casa», respondió Roberto secamente. «Es la casa de mi madre». «Exactamente.
intervino doña Elena con autoridad, y en mi casa la familia se sienta junta a comer. Comenzaron a acomodarse alrededor de la gran mesa de madera que había sido testigo de décadas de celebraciones familiares. Diego y Sebastián se sentaron juntos, lo cual generó más murmullos. Teresa se colocó estratégicamente al lado de doña Elena, creando una barrera protectora. Antes de empezar, anunció doña Elena, poniéndose de pie con dificultad, pero determinación. Quiero leer algo. Sacó el artículo del periódico, ya arrugado de tanto leerlo. El profesor Diego Mendoza no solo nos enseña matemáticas, comenzó a leer con voz clara. Nos enseña que podemos ser mejores personas. Cuando Sandra lloraba porque los niños se burlaban de ella por ser diferente, el profesor Diego nos explicó que las diferencias nos hacen especiales, no inferiores. Cuando Miguel tenía miedo de hablar en clase, el profesor Diego le dio confianza para encontrar su voz. Varios familiares se removieron incómodos en sus asientos. El profesor Diego me enseñó que el respeto no se trata de ser igual a todos, sino de ser auténtico contigo mismo, continuó leyendo. Si ser gay lo hace malo, entonces no entiendo nada de la vida, porque es la persona más buena que conozco. Cuando terminó de leer, el silencio fue absoluto. Luego su tía Carmen, que había sido una de las más escandalizadas la noche del cumpleaños, habló suavemente. Elena, yo no sabía que los estudiantes lo querían tanto. Es porque mi nieto es buena persona, respondió doña Elena firmemente. Y siempre lo ha sido. Pero es que no es natural, intervino el tío Mauricio, incómodo. Eso de los homosexuales no es lo que Dios quiere. ¿Y tú sabes qué quiere Dios? La voz de Diego sonó más fuerte de lo que había planeado. Se puso de pie, sintiendo que era el momento de hablar por sí mismo. Diego, no empieces, murmuró su padre. No, papá, voy a empezar. Diego se volvió hacia toda la familia reunida. Durante 28 años he sido su hijo, su nieto, su sobrino, su primo. He cuidado a esta familia, he respetado a esta familia, he amado a esta familia. ¿En qué momento dejé de ser digno de ese amor de vuelta? Cuando decidiste ser eso, escupió Raúl desde su rincón. ¿Cuándo decidí? Diego se rió, pero no era una risa alegre. ¿Cuándo exactamente piensas que decidí complicarme la vida, Raúl? ¿Cuándo decidí arriesgarme a perder a mi familia? ¿Cuándo decidí vivir con miedo al rechazo? Se acercó a su primo, que se encogió ligeramente en su silla. ¿Tú cuándo decidiste ser heterosexual? ¿Recuerdas el momento exacto en que te despertaste y dijiste hoy voy a sentirme atraído a las mujeres? Eso es diferente, murmuró Raúl, pero su voz había perdido convicción. No, intervino Sebastián, poniéndose de pie junto a Diego. No es diferente. El amor es amor. El amor entre hombre y mujer, gritó el tío Mauricio, golpeando la mesa. Para formar familias, para tener hijos. ¿Como la familia que ustedes formaron? Respondió Diego señalando alrededor de la mesa. Esta familia que ahora quiere echarme porque amo a alguien que los respeta, que trabaja honestamente, que me hace feliz. Roberto se había puesto de pie también, sus puños cerrados. No se trata de él, rugió. Se trata de ti, de la mentira que has vivido. ¿Mentira? Diego se volvió hacia su padre, las lágrimas finalmente brotando. ¿Mentira es que trabajo 12 horas al día para ser un buen maestro? ¿Mentira es que vine a cuidarte cuando te rompiste la pierna? ¿Mentira es que he ahorrado durante 3 años para ayudar a que prima Lucy estudie la universidad? Su voz se quebró, pero continuó. La única mentira que he vivido es pretender que no amo a Sebastián para no lastimar sus sentimientos. Pero ya no puedo vivir esa mentira. El patio estalló en voces encontradas. Algunos familiares defendían a Diego, otros lo atacaban. En el caos, Teresa se puso de pie con autoridad maternal. ¡Silencio! Su grito resonó con tal fuerza que todos se callaron instantáneamente. Señor Roberto, se dirigió directamente al padre de Diego. Voy a decirle algo como madre. Yo he criado a mi hijo para que sea honesto, trabajador, respetuoso y bueno. Su hijo Diego es todas esas cosas. Sebastián lo ama porque reconoce en él esas cualidades. Caminó hasta ponerse frente a Roberto. Si usted rechaza a Diego por ser gay, está rechazando al hombre que criaron ustedes. Están diciendo que todo lo bueno que ven en él no vale nada comparado con a quien ama. Roberto la miró, claramente afectado por sus palabras. Pero es mi hijo, susurró, y por primera vez su voz sonó quebrada en lugar de furiosa. Exactamente, respondió Teresa.
Es su hijo, ayer, hoy y mañana. Nada de eso ha cambiado. En el silencio que siguió, la madre de Diego, María, que había permanecido callada toda la reunión, se puso de pie lentamente. Caminó hacia Diego con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mijo», le dijo, tomando su rostro entre sus manos, perdóname por no defenderte esa noche, perdóname por tener miedo». Diego se desplomó en sus brazos, llorando contra su hombro como cuando era niño. «Eres mi hijo», susurró ella lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Siempre serás mi hijo». Roberto los observó durante un largo momento, su rostro pasando por una docena de emociones contradictorias. Luego, lentamente, se acercó y puso una mano temblorosa en el hombro de Diego. Yo necesito tiempo», murmuró, pero no quiero perderte». Diego se volvió hacia su padre, viendo por primera vez en semanas algo parecido al amor en sus ojos. «No me vas a perder, papá, nunca». Doña Elena sonrió desde su lugar en la mesa, viendo cómo su familia lentamente comenzaba a reconstruirse. No todos estaban convencidos aún, pero el amor había ganado la batalla más importante. «Bueno», anunció con voz temblorosa pero alegre, «creo que es hora de comer. Y Sebastián, mijo, siéntate al lado de tu suegra. Tenemos mucho de qué hablar». 6 meses después, el salón de actos de la secundaria Benito Juárez nunca había estado tan lleno. Padres de familia, estudiantes, autoridades educativas y medios de comunicación locales se habían reunido para la ceremonia de reconocimiento al Maestro del Año de Puebla. Diego se ajustó nerviosamente la corbata mientras esperaba detrás del escenario, aún sin poder creer que todo esto fuera real. «Estás temblando», observó Sebastián, alisándole la camisa con gestos cariñosos que ya se habían vuelto natural entre ellos. «Es que no esperaba que vinieran tantas personas», murmuró Diego, asomándose por la cortina lateral. «Mira, hasta vino el alcalde». Sebastián sonrió tomando las manos de Diego entre las suyas. «Vinieron porque te admiran, amor, porque has cambiado vidas». Desde el público, Diego podía ver a Esperanza en primera fila, elegante con su vestido azul nuevo, limpiándose discretamente las lágrimas de orgullo. A su lado estaban Teresa y doña Elena, que en estos meses se habían vuelto amigas inseparables, planificando cada fin de semana cenas familiares que incluían a los muchachos, como habían comenzado a llamar a Diego y Sebastián. Pero lo que más lo emocionaba era ver a sus padres en la tercera fila. Su madre, María, había traído una cámara y no paraba de tomar fotos, con esa sonrisa orgullosa que creía perdida para siempre. Su padre, Roberto, estaba más serio, pero había venido, y eso significaba todo. Los primeros meses después de aquella reunión familiar habían sido un proceso lento y a veces doloroso. Roberto había cumplido su palabra, necesitaba tiempo. Hubo conversaciones difíciles, silencios incómodos, momentos en que parecía que retrocedían más que avanzar, pero también hubo pequeños milagros. La primera vez que Roberto le preguntó por Sebastián por su nombre, en lugar de referirse a él como «tucha amigo». La primera vez que aceptó quedarse a cenar cuando Sebastián estaba en casa de doña Elena. La primera vez que se rió de una broma que hizo Sebastián sobre fútbol. Y hace 3 semanas, cuando Diego había estado enfermo con gripe, Roberto apareció sin avisar en el comedor de Esperanza con una olla de caldo de pollo hecho por María, murmurando algo sobre que los enfermos necesitan comida de verdad, no esas porquerías del supermercado. «Profesor Mendoza», la voz de Fernanda Hernández lo sacó de sus pensamientos. La estudiante que había escrito la primera carta de apoyo al periódico se acercó corriendo, con su diploma de mejor promedio de la generación en las manos. «Fernanda, felicidades, te lo mereces completamente». «Profesor», le dijo bajando la voz, «quería agradecerle, no solo por las matemáticas, por enseñarme que está bien ser diferente, que está bien luchar por lo que uno cree». Diego sintió que el corazón se le hinchaba de emoción. «Tú ya tenías ese valor dentro, Fernanda. Yo solo te ayudé a encontrarlo». «¿Profesor?», intervino Carlos, otro de sus estudiantes, acercándose tímidamente. «Mi papá quiere conocerlo después de la ceremonia. Dice que quiere agradecer al maestro que ayudó a su hijo a creer en sí mismo». Momentos como estos habían marcado los últimos meses. El apoyo de la comunidad educativa no solo se había mantenido, sino que había crecido. Otros maestros
habían comenzado a consultar con Diego sobre cómo manejar temas de diversidad en sus clases. Los padres de familia lo buscaban para pedirle consejo sobre cómo apoyar mejor a sus hijos. Señor Mendoza, la directora de la escuela se acercó con una sonrisa radiante. «Es hora. ¿Está listo?» Diego asintió, tomando una última respiración profunda. Sebastián le dio un beso rápido en la mejilla. «Te amo», le susurró. «Estoy orgulloso de ti». Diego Mendoza. Resonó la voz del presentador por los altavoces. No es solo un educador excepcional, es un ejemplo de integridad, autenticidad y valentía. Ha demostrado que la excelencia académica va de la mano con la excelencia humana. Diego caminó hacia el escenario bajo una lluvia de aplausos. La ovación se prolongó tanto que tuvo que levantar las manos pidiendo silencio para poder hablar. «Buenos días», comenzó, su voz amplificada llenando cada rincón del auditorio. «Cuando era niño, mi abuela Elena me decía que el maestro más importante de la vida no está en los libros, sino en el ejemplo que damos cada día». Buscó con la mirada a doña Elena, quien le sonrió con lágrimas en los ojos. «Durante mucho tiempo, creí que para ser un buen ejemplo tenía que esconder partes de mí mismo. Pensé que ser auténtico significaba ser menos valioso». El silencio en el auditorio era absoluto. «Hace un año, mi vida cambió radicalmente cuando mi familia descubrió que soy gay. Perdí mi hogar, enfrenté el rechazo, experimenté el dolor de sentirme como un extraño en mi propia vida». Vio cómo su padre se removía incómodo en su asiento, pero no apartaba la mirada. Pero también descubrí algo fundamental, que la comunidad puede ser familia, que los estudiantes pueden ser maestros y que el amor verdadero no pide disculpas por existir. Los aplausos comenzaron de forma espontánea, pero Diego levantó la mano para continuar. «Este reconocimiento no es solo mío, es de cada estudiante que ha tenido el valor de ser auténtico. Es de cada padre de familia que ha elegido el amor sobre el prejuicio. Es de cada persona que ha tendido la mano cuando alguien más la necesitaba». Su voz se quebró ligeramente. «Es de mi abuela Elena, que me enseñó que el amor de familia es más fuerte que el miedo. Es de Esperanza Morales, que me demostró que la maternidad no depende de la sangre, sino del corazón. Es de Teresa Vázquez, que me acogió como un hijo desde el primer día». Teresa se llevó las manos al pecho, visiblemente emocionada. «Es de mi madre, María, que tuvo el valor de elegir el amor sobre la tradición. Y es de mi padre, Roberto, que está aprendiendo que aceptar a un hijo gay no lo hace menos hombre, sino más humano». Roberto había bajado la cabeza, pero Diego podía ver que sus hombros temblaban. «Pero sobre todo», continuó Diego, buscando la mirada de Sebastián en el público, «este reconocimiento es de Sebastián Vázquez, el hombre que me enseñó que el amor verdadero no te pide que cambies, sino que te inspira a ser la mejor versión de ti mismo». La ovación que siguió fue estruendosa. Diego vio cómo Sebastián se limpiaba las lágrimas sin intentar esconderlas, cómo Esperanza aplaudía con todas sus fuerzas, cómo su abuela lo bendecía desde lejos. «Acepto este reconocimiento», concluyó Diego, levantando el trofeo, con la promesa de seguir siendo un ejemplo de que se puede ser exitoso, respetado y querido exactamente como uno es. Porque cuando dejamos de escondernos, cuando abrazamos nuestra autenticidad, no solo nos liberamos nosotros, liberamos a todos los que nos rodean para que hagan lo mismo. Bajó del escenario entre aplausos ensordecedores y fue directamente hacia su familia. Su madre lo recibió con un abrazo que parecía querer compensar todos los meses de distancia. Su abuela le tomó el rostro entre sus manos arrugadas y le susurró: «Estoy orgullosa de ti, mijo». Pero fue cuando llegó hasta su padre que el momento se volvió realmente transformador. Roberto se puso de pie lentamente, sus ojos húmedos pero determinados. «Hijo», le dijo, su voz ronca de emoción, yo también estoy orgulloso de ti». Diego sintió que el mundo se detenía. «Papá, no entiendo todo esto de ser gay», continuó Roberto luchando con las palabras, «pero entiendo que eres mi hijo y entiendo que eres un buen hombre». Se abrazaron por primera vez en casi un año y Diego sintió que una herida profunda finalmente comenzaba a sanar. «Y Sebastián», añadió Roberto volviéndose hacia él, «gracias por hacer feliz a mi hijo». Sebastián se acercó extendiendo la mano, pero Roberto lo sorprendió abriéndole los brazos para un abrazo. «Bienvenido a la familia», murmuró.
Esa noche, en el comedor de Esperanza, celebraron con una cena que reunió a 3 familias que se habían convertido en una sola. Doña Elena presidía la mesa como la matriarca que era. Teresa y Roberto discutían sobre fútbol como viejos amigos. María y Esperanza planeaban el menú para la próxima reunión. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le preguntó Sebastián a Diego mientras lavaban los platos. ¿Qué? Que no tuviste que cambiar para ser aceptado. El mundo cambió para aceptarte. Diego sonrió secando el último plato, viendo por la ventana a su familia extendida riéndose en el patio. No, corrigió suavemente. No cambié yo y no cambió el mundo. Solo dejamos de fingir que el amor era algo de lo que había que avergonzarse. Sebastián lo besó suavemente. Un beso que sabía a futuro, a posibilidades, a una vida construida en la autenticidad. Afuera, las estrellas brillaban sobre Puebla, las mismas estrellas que habían sido testigo de su dolor meses atrás. Pero ahora iluminaban una historia diferente, la historia de un hombre que había perdido una familia por amar y había ganado 2 familias por atreverse a ser auténtico, porque al final, la verdad más hermosa de todas es que el amor nunca pide disculpas por existir. Simplemente espera pacientemente a que el mundo esté listo para recibirlo. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir recibiendo historias con la misma fuerza y emoción, toca ahora el botón de suscribirse. Es gratis y es la forma de seguir conmigo en cada nuevo camino que aún está por venir.